Yo creo que ya hablamos de universidad. Hola, ¿qué tal, camaradas? Pues aquí estamos en Prolet Cult. Esta sección es lo que callamos los marxistas y como comentamos previamente, hoy vamos a hablar sobre el quehacer de Lenin, una obra fundamental en el proceso de la revolución proletaria. Ya el programa anterior comentamos los dos primeros capítulos de esta importante obra, el dogmatismo y libertad de crítica, es el capítulo 1. Y el capítulo 2 que se titula, déjenme revisar porque de pronto se me olvidan las cosas, la espontaneidad de las masas y la conciencia de la socialdemocracia. Entonces, bueno, si me permites, camarada, pues comentar brevemente en el capítulo anterior de Prolet Cult, hablábamos con respecto a cómo los revisionistas y los reformistas, agrupados en una publicación que se llamaba Rabochey Dielo, acusaban a Lenin y posteriormente a los que serán los bolcheviques de ser dogmáticos, de no aceptar la crítica, de ver al marxismo como un dogma, como una Biblia. Y bueno, pues Lenin los reviva muy bien, diciendo que en realidad ellos están traicionando los principios revolucionarios del marxismo y que esa supuesta crítica con respecto al dogmatismo que tienen, pues no tiene ningún tipo de fundamento. Y luego hace una crítica muy interesante a la espontaneidad de las masas. Recurre a Lenin, recurre a Engels, a La Guerra Campesina, una obra importante también de Friedrich Engels, que ojalá en algún momento hablemos de ella. Y bueno, habla de cómo es un error grave que la socialdemocracia, es decir, el movimiento revolucionario que en ese momento, en 1901, era llamada socialdemocracia todavía, pues es un error que le haga el juego al espontaneísmo de las masas, que tiene que jugar un papel de vanguardia, de dirigencia en el movimiento que, bueno, Lenin denomina obrero, que en la actualidad, pues el concepto es más amplio, pero se sigue aludiendo a las clases trabajadoras. En un muy breve resumen, lo que abordamos la sesión anterior. Y en esta ocasión vamos a abordar el capítulo 3, que es un poquito largo, también el capítulo 4 son bastante extensos. En el 3 habla Lenin sobre la política trade unionista y la política socialdemócrata. Entonces, no sé si quieres comentar algo, camarada. Sí, bueno, en general creo que estos dos capítulos, el 3 y el 4, Lenin da bien hartos ejemplos históricos para defender sus posiciones, pero también hace la crítica, pero también la autocrítica, que se me hace interesante en estos capítulos, y es una de las razones porque están bien largos estos, pero sí, no es para entrarle al tercer capítulo de la diferencia entre la política trade unionista y política socialdemócrata. Da muchísimos detalles y así en general explica cómo la política trade unionista se concentra solo en la lucha económica inmediata, o se concentra en el economismo, que pues significa la lucha de los obreros contra los patrones para conseguir mejores condiciones inmediatas, ¿no? de su trabajo y de su vida. Y también define qué es la política socialdemócrata, que va más allá de la lucha económica, no se queda en la lucha obrera nomás. No se limitan las denuncias de la opresión que viven los obreros, y pone muchísima importancia en el labor de educación política de la clase obrera, para elevarlos, ¿no? Que no rebajen los socialdemócratas a la política unionista, sino que eleven a los obreros a un nivel político más grande. No sé, empezar con eso, creo. Sí, así es. Uno de los argumentos de estos economistas y que apoyan la lucha trade unionista, que ahora sería pues la lucha sindical, uno de los argumentos es que, bueno, ahí se están cumpliendo demandas específicas, concretas del movimiento obrero, mientras que los revolucionarios, los socialdemócratas, a los que incluso llaman intelectuales, prometen un mundo nuevo, pero que es muy utópico y que es muy lejano. Y entonces Lenin dice que ese argumento es muy conformista, muy mediocre, efectivamente, como dices. Esperar que solo resolviendo medidas cortoplacistas de carácter económico, como mejores condiciones laborales, va a solucionar los problemas en general de la vida de la clase trabajadora. Entonces, bueno, Lenin apunta más allá y dice que también revira, porque los economistas dicen, sí, también consideramos que hay que formar políticamente a los obreros, pero que a través de la lucha económica se puede formar a los obreros, porque la lucha económica en sí mismo es una lucha política. Y bueno, Lenin no niega eso, no niega que se pueda considerar como una lucha política, la lucha por demandas económicas, pero sigue siendo una lucha limitada que no le permite entender al obrero la contradicción entre capital y trabajo, en cómo funciona el sistema de explotación capitalista,
y que de todas formas resolviendo ciertas demandas inmediatas que el capitalismo tiene la posibilidad de resolver y que incluso muchas veces lo hace, digámoslo así, pues con gusto porque evita un mayor alzamiento de la clase obrera, que el movimiento no se debe reducir a eso y tiene que aspirar pues precisamente a la construcción de una sociedad socialista y que además no se debe de entender como por etapas así mecanicistas, que primero va la lucha económica y eso concientiza a los obreros y luego viene otro tipo de lucha más elevada como plantean, ¿no?, los economistas. Entonces, bueno, y otra cosa que me llamó mucho la atención y además me parece importante destacar, porque de pronto se nos tilda injustamente a los marxistas o a las organizaciones marxistas-leninistas de no tomar en cuenta otras luchas que a lo mejor en apariencia no tienen que ver con la lucha de clases, pero que en el fondo realmente también tiene que ver. Pero me refiero a la lucha feminista, a la lucha ecologista, a la lucha de las diversidades sexuales. Esas son luchas del siglo XXI, pero en el contexto de Lenin dice que la socialdemocracia debe de reivindicar otro tipo de luchas y otro tipo de opresiones y conjuntarlas y buscar que las masas entiendan que esos diferentes tipos de opresiones se deben a un mismo factor o tienen una misma raíz. En este caso, en el de Lenin, bueno, está hablando de la sociedad zarista, de una autocracia, que él describe constantemente al régimen zarista como una autocracia. El libro es de 1901, pero dice que no hay que remitirse únicamente a la lucha económica de los obreros, que los obreros también tienen que apoyar otras luchas como la lucha de los estudiantes, por ejemplo, o la lucha para acabar con el maltrato que se daba por parte de los terratenientes rusos en contra de los campesinos. Es un contexto en el que se acaba de abolir la servidumbre, que todavía es un rasgo muy feudal de la Rusia zarista, que es un capitalismo muy atrasado en comparación con otros regímenes de Europa. El capitalismo zarista es muy atrasado, tiene muchos rasgos feudales, entonces se acaba de abolir unas décadas antes la servidumbre y no obstante eso se le sigue tratando como siervos del feudo a los campesinos, ¿no? Me parece que los grandes terratenientes, espero no decir una borrada, pero si no me falla mi ruso, eran los Narodnitsky, creo que se le llamaba a los grandes terratenientes rusos, pero bueno, no importa si ese no es el término, el punto es destacar eso, ¿no? Que hay muchas luchas y que las y los revolucionarios debemos acudir a esas diferentes luchas y a esas diferentes opresiones que se dan en la sociedad. Me pareció eso muy bonito. Sí, sí, y nomás para ir un poco para atrás de lo que mencionaste de lo que se puede ganar de solo la lucha económica inmediata. Creo que Lenin lo describió como concesiones baratas, porque el gobierno espera ganarse con ellas la confianza, ¿no?, de las masas obreras, como ya mencionaste. Pero sí, luego es interesante cómo menciona los nexos entre el economismo y el terrorismo, ¿no? Y menciona lo que mencionó en los capítulos anteriores, que los dos tienen culto a la espontaneidad. El economismo le rinde culto a la espontaneidad del movimiento puramente obrero, ¿no?, que no tienen que venir los intelectuales a agitar, ¿no?, que los obreros tienen que ser los dirigentes, pero lo explicó más mejor Lenin en los capítulos anteriores. Y describe el terrorismo como culto a la espontaneidad de los intelectuales que no pueden vincular su labor revolucionaria con el movimiento obrero. Entonces, debido a esta incapacidad, no tiene otra forma de manifestar su enojo, su indignación y energía que en actos terroristas individuales, ¿no? Que creo que en ese tiempo era asesinatos, ¿no?, contra los políticos, ¿sabes? Y sí, pensaban que esos actos más individuales terroristas iban a como agitar al movimiento obrero y hacer que reaccione y ahora sí dé un paso adelante, ¿no? Pero Lenin, ¿qué dijo Lenin exactamente? Mencionó como los obreros ya son excitados por la opresión que viven, pero lo que falta es una organización más mejor, ¿verdad? No recuerdo exactamente cómo lo mencionó, pero por ahí por eso lo mencionó. Sí, así es. Hay que tener en cuenta el contexto. Insisto, cuando Lenin todo el tiempo habla de socialdemocracia para referirse a lo que posteriormente van a ser los bolcheviques, es decir, el bando marxista revolucionario de la lucha de clases en la Rusia zarista. Después los economistas, bueno, serán los mencheviques y serán otros grupos. Y los bolcheviques, bueno, pues serán los que finalmente tomen el poder en 17 y logren instaurar la dictadura del proletariado. Y referente a eso, terrorista,
Lenin no está hablando el término como lo entendemos hoy en el siglo XXI, que nos lo han además impuesto de una forma, se ha manoseado mucho el término y bueno, ahora se utiliza, siempre se ha utilizado, pero ahora mucho más se utiliza con fines políticos para desacreditar ciertos movimientos. Hamas, por ejemplo, pues el imperialismo yanqui dice que son terroristas, ¿no? Cuando pues sabemos que más allá de si estamos de acuerdo o no con sus tácticas, bueno, no se les puede catalogar de terroristas al grupo Hamas. Pero en ese momento, efectivamente, como tú bien dices, se entiende por terroristas aquellos grupos bastante reducidos que no tienen un trabajo con las masas, que se han desligado por completo de las masas, que se vuelven como una especie de secta y que atentan contra funcionarios o contra elementos de la familia del zar. De hecho, el hermano de Lenin llevó a cabo tácticas terroristas y logran asesinar al zar Nicolás II. El último fue Nicolás III, entonces, previo a Nicolás III, el último de los zares, asesinan a su antecesor y con eso lo único que logran es agudizar la represión de la policía política, ¿no? Entonces, efectivamente, bien dices, el economismo y el terrorismo son diferentes vertientes de esta posición no revolucionaria que al final se tocan, ¿no? Se tocan en el culto, como bien dices, a la espontaneidad. Y a mí me llama mucho la atención el grado de, o sea, cómo se burla Lenin, ¿no? De pronto es muy ácido en sus comentarios, lo cual me parece genial. Y algunas críticas que hacen los economistas de Raboche y Bielo, él incluso dice, no, pues nos da gusto que piensen eso de nosotros, está bien que nos critiquen, eso quiere decir que estamos haciendo bien nuestra labor revolucionaria. Y bueno, no sé si quieras comentar algo más sobre este capítulo 3, porque yo ya tengo comentarios del cuarto capítulo, pero si tú quieras agregar algo más de este tercer capítulo. Sí, nomás también se me hizo interesante cómo empieza a nombrar qué es ser socialdemócrata, ¿no? En el contexto en el que está Lenin, y como dice que se necesita ser un tipo de tribuno popular que sabe reaccionar ante toda manifestación de opresión, donde quiera que sea y cualquier que sea el sector o clase social que sea afectada, ¿no? Y va otra vez mencionando que se necesita ser amplio y no nomás concentrarse en un sector social. Y como ya mencionaste, sintetizar todas esas manifestaciones y como darles claridad. Pero él lo menciona en un cuadro único de la brutalidad policíaca y la explotación capitalista, ¿no? Dando una visión más completa de las situaciones. No sé, es interesante eso. Sí, así es. Y bueno, no, creo que ya es en el 4 donde además también hace una lista de 5 puntos, ¿no? De 5 puntos sobre las características de la socialdemocracia. Pero bueno, entrando al capítulo 4, es interesante el desarrollo estructural del libro porque una vez que denuncia el economicismo y digamos la lógica, la ideología que desarrolla el economicismo, en el capítulo 4 que llama el primitivismo en el trabajo de los economistas y las organizaciones de los revolucionarios, dice Lenin que no es extraño que los economistas que se rebajan, no se rebajan, sino que en vez de impulsar hacia adelante a la clase trabajadora, a los obreros, ellos se regresan con los obreros que no tienen el suficiente grado de politización. Lo mismo hacen con su método de trabajo. Y aquí es una parte que pudiese ser muy polémica de este libro, porque en efecto Lenin denosta ciertas lógicas democráticas dentro de las organizaciones. Por ejemplo, que se elijan a ciertos dirigentes de esta organización, que aún no es el partido, perdón, que aún no es el partido bolchevique, pero que está en ciernes a construirse en ese partido comunista de Rusia, partido bolchevique, partido del nuevo tipo, es decir, está en proceso de convertirse en esa gran organización fuerte, poderosa, que jalone al proletariado y que no se quede a la saga con el proletariado. Y entonces, por eso es la crítica a ciertas tendencias, digámoslo así, democráticas. Él considera que en esta organización, para empezar, tiene que ser conspirativa y clandestina. No puede ser muy amplia, porque le facilita el trabajo a la policía secreta rusa, que, otra vez disculpen mi ruso, creo que es la checa, ¿no? O no sé si la checa fue la policía política de los bolcheviques que sustituye a la policía política del zarismo, no me acuerdo cuál de las dos es la checa, pero bueno, esta policía política le resulta más fácil si la actividad del Partido Revolucionario es abierta y no se vuelve clandestina, y al ser clandestina y al ser conspirativa, pues evidentemente no puede ser democrática bajo los cauces, y él lo dice muy bien, de otros países occidentales, en donde no hay los niveles de represión que sí hay en la Rusia zarista, ¿no? Entonces ahí cerraría ese punto. Creo que la resumiste muy bien. No, pero sí, nada más para agregar otras cosas de ese capítulo. También a mí se me hizo interesante cómo
da como una pasos que toma un obrero para convertirse en un revolucionario profesional, ¿no? Profesional en el sentido de que pues se dedica a tiempo completo en su labor revolucionaria. Y como mencionaste, no se debe rebajar pues el nivel de un militante o un obrero que todavía no tiene el conocimiento político o la experiencia, ¿no? Que todavía actúa en ese primitivismo. Y como hasta mencionó que si un elemento es valioso y talentoso, hasta el partido, si tiene las condiciones, debe de apoyarlo con sus finanzas y que no tenga una jornada de trabajo larga, ¿no? Para que pueda enterar por completo a los labores del partido. Y sí, más. Y bueno, como mencionaste, tal vez es interesante eso sobre la democracia, ¿no? Criticaron a Iskra y a su organización de no ser democrático porque los militantes no hacen todas las decisiones. Y sí, sería como en tiempos actuales las organizaciones horizontales, ¿no? Y sí, eso por ahorita. Sí, así es. Y derivado de ese carácter conspirativo, clandestino, pues evidentemente la organización tiene que ser sumamente centralizada. Efectivamente no puede ser horizontal porque eso facilita la represión y además, no sé, incluso se podría considerar antidialéctico. También es interesante en este capítulo cómo hace un brevísimo recuento histórico de la lucha revolucionaria de la década de los 70 del siglo XIX, en donde se tienen estas concepciones primitivas de la democracia y dice que en ese momento eran válidas, pero que en la etapa actual, es decir, en 1901, pues efectivamente ya no aplican y sobre todo insiste mucho en el contexto de la autocracia zarista. Y a mí me gustaría cerrar únicamente leyendo estos 5 puntos que me parecen fundamentales sobre un profesional de la revolución, que es, como bien dices, una persona que demuestra grandes actitudes de propagandista, etcétera, y que esta organización, lo que será posteriormente el partido, debe de absorber y sacarlo de la fábrica, brindarle el sustento económico para que se dedique 24/7 a la revolución. Eso es la profesionalización de un revolucionario. Y bueno, dice, no puede haber un movimiento revolucionario sólido sin una organización de dirigentes estable que guarde la continuidad, es decir, que no se estén rotando constantemente. Que cuanto más vasta sea la masa que se incorpore espontáneamente a la lucha, tanto más imperiosa será la necesidad de semejante organización y tanto más sólida deberá ser esta, pues con tanta mayor facilidad podrán los demagogos de toda laya arrastrar a los sectores atrasados de la masa. 3. Que dicha organización debe estar formada en lo fundamental por hombres que hagan de las actividades revolucionarias su profesión, bueno, hombres y mujeres, ¿no? 4. En un país autocrático, cuanto más restringamos el contingente de miembros de dicha organización, incluyendo en ella solo a los que hacen de las actividades revolucionarias su profesión y que tengan una preparación profesional en el arte de luchar contra la policía política, tanto más difícil será cazar a esta organización. Y aclara, en un país autocrático como era la Rusia zarista. Y 5. Tanto mayor será el número de personas de la clase obrera y de las otras clases de la sociedad que podrán participar en el movimiento y colaborar en él de un modo activo. Entonces, eso me pareció fundamental. Sí, muy fundamental, estoy de acuerdo. También, no más bien rápido, algo que estaba un poco chistoso de la forma de cómo lo explicó fue al final después de que explica eso, empieza a hablar sobre el periódico y cómo querían elevar el periódico porque había muchos militantes haciendo periódicos locales, bien locales, y querían hacer uno nacional y mover todas esas fuerzas hacia un órgano central, ¿no? Como había militantes dedicados al trabajo práctico que decían que los militantes locales se les hacía difícil ocuparse de la publicación de un periódico nacional, pero ahí en la nota explica cómo Lenin dice que esto es incorrecto, todos son muy capaces de hacer esa labor, pero simplemente no quieren, como diciendo que no hay excusa, ¿no? Que está la energía, está la fuerza, nomás se necesita orientar con una organización avanzada, ¿verdad? Siempre poniendo énfasis en la necesidad de una organización. Sí, y un último comentario. Cuando se burla de los economistas porque dice, no podemos traer el discurso de los intelectuales porque es muy elevado para los obreros y no nos van a entender. Y le dice, no se preocupen, ustedes están por debajo incluso de los obreros, así que no se preocupen en rebajar su discurso, ¿no? Se burla todo el tiempo de ellos. Me dio mucha risa. Sí, burlas científicas. Bueno, pues yo de mi parte es lo que puedo comentar de esta maravillosa obra. Es compleja su lectura, es bastante extensa, me parece, porque da muchos ejemplos históricos y hay que estar más o menos contextualizados de la situación histórica, pero es un libro fundamental para entender muchas cosas del movimiento social.
Recomendado. Aprobado por Chayán. Eh,